con el objetivo de compartir con ustedes nuestras experiencias digamos, en cómo obtuvimos las respectivas becas. El caso de Erika es la beca Fulbright, y en el caso mío es la beca Chevening. Hay, digamos, muchas posibles dudas, intereses. La idea es que en este espacio les podamos compartir plenamente, digamos, cómo fue nuestro proceso y darles diferentes recomendaciones. La charla la tenemos dividida de la siguiente manera: una parte en la que vamos a presentar los mitos y realidades respecto a las becas. Después, cuáles son los beneficios de estudiar en el exterior y los retos que tiene estudiar en el exterior y de ganarse las becas. Cuáles son los aspectos claves al momento de postularse. Aquellas recomendaciones que, digamos, que parten de la experiencia de Erika y la mía. Y posterior, Erika explicará, digamos, cómo fue su experiencia con la beca Fulbright. Después les explicaré un poco sobre la beca Chevening. Y al final haremos una sesión de preguntas y compartiremos un material de apoyo para que ustedes pues se lo lleven a la casa, lo puedan utilizar y les sirva, digamos, para de inspiración y de guía para cuando se postulen a las respectivas becas. Acá pues una breve presentación de Erika y mía. No sé, Erika, si empiezas. Okay, buenas noches a todos. Bueno, como dijo Néstor, mi nombre es Erika López, yo soy economista de la Universidad Nacional, tengo una maestría también de la Universidad Nacional y actualmente estoy haciendo una maestría en Economía Aplicada y Administración acá en Cornell University. Soy becaria Fulbrighter y afortunadamente también tengo una fellowship de Cornell. Tengo experiencia en el sistema financiero, yo me vine aquí a hacer mi beca, ya había trabajado varios añitos en Colombia, entonces pues más adelante les contaré un poco de la beca. Gracias, Ned. Dale, Erika. Y pues mi nombre es Enrique Farero. De hecho, con Erika estudiamos en la Universidad Nacional, somos de la misma promoción. Después hice una maestría en ingeniería, bueno, sí, en ingeniería en la Universidad de los Andes, de hecho becado, y una en economía también en los Andes. Y soy becario Fulbright, donde estudié en el London School of Economics, desarrollo internacional. Y mi enfoque ha sido pues en temas de desarrollo, sobre todo en internacionalización, en ayudar a transformar, digamos, la economía colombiana a través de la atracción de inversión y las exportaciones. Acá, bueno, vamos a empezar entonces explicándoles un poco los mitos y realidades alrededor de las becas. Que respecto a esto, digamos que Erika y yo coincidimos en ciertos aspectos que pueden bloquear el que nos postulemos, porque, digamos, hay cosas que están en nuestro imaginario y que queremos acá que ustedes conozcan cuáles son digamos, los principales mitos. Em, el primero es creer que se requiere un promedio alto, digamos, aunque el enfoque de las becas evidentemente digamos, la educación. No es necesario tener el promedio más alto ni ser, digamos, el genio del salón o de la universidad. Digamos que esto es total, esto es digamos, un mito total. Otro es creer que las becas van a solventar o van a apoyar de manera económica a la persona. No, digamos que ahí, aunque usualmente de hecho, las personas que usualmente ganan las becas no tienen la necesidad económica. Digamos que gran parte de las personas que conozco, digamos que no tienen la necesidad económica, es más un tema de mérito. Otra de las ideas que se tiene es límites de edad. La verdad, se puede ser joven o ser, digamos, muy grande en edad, pero no, digamos que eso no implica. O sea, conozco personas que a los 20 años o 22 años se han ganado la beca Chevening, digamos, 2 años después de haber terminado su pregrado. Como también conocí en Reino Unido personas mayores de 40 o incluso hasta 50, digamos, que se ganaron la beca. Por lo tanto, digamos, ahí no hay una restricción en límite de edad, o por lo menos en la Chevening y en otras becas que podemos mencionarles más adelante. Lo otro es que la beca, digamos, no es un acto altruista de los diferentes gobiernos como el de Estados Unidos
o el de Reino Unido, o bueno, o el de Francia, España, las diferentes becas que dan en Europa o Asia, es, digamos que ahí tiene un componente de retribución que ellos buscan. Y aquí es donde queremos aclarar un poco cómo funciona el mercado de las becas. Digamos que hay una gran preocupación de los gobiernos y es poder ayudar a cerrar esas brechas en desarrollo que tienen, digamos, esos países como Estados Unidos o Reino Unido, que va a ser el enfoque de esta charla, respecto a países como Colombia o como los países de Latinoamérica que están en vías de desarrollo. Y hay diferentes mecanismos que, digamos, se han implementado a lo largo de la historia para apoyar a países en desarrollo. Uno es, digamos, darle recursos económicos. El otro es enviar a expertos para que nos ayuden a solucionar un problema. Pero las becas se fundamentan en el concepto de que es mejor enseñar a pescar, digamos, que darles como tal el alimento, es decir, digamos, unos recursos para que una persona apoye el desarrollo de un país. Por eso, tener el promedio más alto no es necesario, digamos que puede ayudar, pero lo que buscan en el mercado de las becas o, digamos, los diferentes gobiernos es encontrar una persona que realmente quiera contribuir al desarrollo de su país, que sea un generador de cambio. Por lo tanto, digamos que el gran objetivo al momento en el cual ustedes se van a postular es convencer, digamos, a esos sponsors que ustedes son los indicados para cumplir digamos, ese objetivo que ellos buscan de desarrollar algún aspecto en el país y que ustedes son capaces de cumplir aquello que prometieron. Aquí Erika pues les va a comentar un poco los beneficios y los retos digamos que se enfrentan al momento de las becas. Ok, Néstor, gracias. Bueno, yo considero que definitivamente ganarse una beca es bueno, pues, por donde se vea. Primero, si nosotros o si ustedes tienen intención de estudiar fuera de Colombia, la beca les va a permitir fondear esos estudios. Entonces, es como les va a permitir tener educación a nivel internacional, si lo quieren hacer, si les gusta. Eh, el networking que se hace en la beca, en mi caso específico, con las otras personas que aplicaron a la misma beca, con las actividades que hace Fulbright. Entonces uno conoce mucha gente de diferentes campos, con proyectos súper interesantes. Eso a mí la verdad me ha gustado bastante. Igualmente acá en Estados Unidos, pues la gente que viene de otros países, el acceso a otras culturas es bien interesante. Considero yo que es una muy buena, es algo que es bueno vivir. Otra cosa positiva de tener la beca, de tener acceso a una beca, es que tú puedes dedicarte exclusivamente a estudiar tu posgrado. Eso no me pasó a mí en Colombia haciendo mi maestría. Yo trabajaba y estudiaba, y creo que es el caso de muchos de nosotros, de muchos de los que hacen maestrías en Colombia. Entonces, pues por lo menos a mí sí me gusta tener dedicación exclusiva y eso lo puedo hacer porque tengo la beca. En cuanto a marca personal, aquí quiero mencionar que es definitivamente atractivo tener una beca en nuestra hoja de vida para buscar trabajo, para aplicar a diferentes lugares. Eh, en mi caso ha pasado, entonces de verdad que vale la pena tenerlo. Y pues el intercambio cultural es más o menos lo que mencioné en networking, es vivir y conocer de otras culturas, de otras personas. O sea, no es solamente como el estudio, no es solamente dedicado a estudiar, no es solamente la experiencia de una universidad, de otro idioma, sino también del conocimiento y de la interacción con otras culturas y otras personas. Eh, esos son como los grandes beneficios de tener una beca. Néstor, si quieres seguir tú con los retos. Ok, listo. Para ganarse, digamos, la beca hay diferentes retos que deben superarse. Nosotros, digamos que con Erika y yo coincidimos que el idioma fue uno de los grandes retos. Digamos que nuestra educación ha sido siempre pública y por eso al inicio mencionaba que, digamos que los recursos de las becas no necesariamente van a personas que lo necesiten financieramente. Nuestra educación fue casi que totalmente pública, digamos, o por lo menos en mi caso, en un colegio público digamos, y en la Universidad Nacional. Entonces el idioma, digamos que fue un reto porque
estudiar en una de las universidades top te exige un puntaje alto nivel C1, lo cual es bastante retador. Entonces es algo que les recomendamos tengan en cuenta, digamos, sobre todo a los egresados de la Universidad Nacional, que conocemos, digamos, que vienen de diferentes regiones. De hecho, Erika y yo venimos, no somos de Bogotá, venimos de región. Entonces es algo en lo cual se debe trabajar y requiere tiempo. Otro de los aspectos es diferenciarse. Digamos que como muchas personas se van a postular, o sea, van a ser pues miles, ahí es importante tener, digamos, un valor, algo que los diferencie o nos diferencia respecto a los demás. Por lo tanto, trabajar en mejorar, digamos, trabajar en la experiencia, digamos, en tener algo muy atractivo, tener un proyecto claro que se va a postular es súper importante. Ganarse una beca pues, requiere bastante tiempo de preparación, manejar muy bien los tiempos, estar muy pendiente de los deadlines. Por ejemplo, en la beca Chevening, yo me postulé, digamos, más de una vez. La primera, no supe manejar muy bien los tiempos, las cartas de recomendación, digamos, el formulario, los exámenes, digamos, cumplir los requisitos de inglés. Entonces, digamos que aquí es clave tener un plan de trabajo súper estructurado de tal manera que puedan, digamos, cumplir con esas fechas. Además que se debe hacer usualmente con un año de anticipación mínimo. Acá, ¿cuáles son los aspectos claves al momento de postularse? Digamos que algo que lo hemos mencionado, pero queremos que quede súper claro, es que lo más importante para ganarse una beca es tener un propósito claro. Digamos que en el mercado de las becas hay, digamos que hay infinidad de temas. Lo importante es que ustedes tengan ese norte claro, ese propósito, y que lo conecten con lo que a ustedes les gusta hacer, con lo que, en lo que ustedes son muy buenos, en lo que el mundo necesita, porque acuérdense que en el mercado de las becas está relacionado con programas en los que ese gobierno ve que va a invertir en nuestro país. ¿Sí? Y conectarlo, evidentemente, con, digamos, con las becas, ¿no? Con ese soporte económico que nos van a dar, de tal manera que ustedes, al conectar todos estos cuatro puntos, identifican, digamos, ese programa, pues tienen claro ese propósito y lo conectan con el programa al cual quieren postularse. Acá aspectos que deben trabajar, entonces en el proyecto de vida, eso es importante que le empiecen a trabajar desde muy jóvenes, digamos, por eso esta charla, digamos, acá en la universidad, porque, digamos, muchos estudiantes pueden aprovechar desde ahora y, bueno, digamos, las personas que ya se egresaron a trabajar en su proyecto de vida, es decir, a entender hacia dónde quieren orientar su carrera, cuál es ese gran problema que quieren solucionar de nuestro país y con eso en mente y súper claro, van a trabajar en mejorar su hoja de vida, ¿no? En definir cuáles son esos, digamos, en tener logros, ¿sí? Cuantificables de qué es lo que han hecho, cómo han impactado. Es importante el voluntariado, digamos que Erika lo mencionaba, o creo que lo va a mencionar más adelante, la importancia que tiene el voluntariado, sobre todo al momento de postularse en universidades en Estados Unidos. Se ha hecho algo de docencia, no es, digamos, necesariamente ser profesor de la universidad, pero sí de pronto ser monitor, digamos, ser bastante proactivo, ¿no? Algunas investigaciones, publicaciones. Por ejemplo, una persona que no tenga un promedio muy alto, pero tiene publicaciones, investigaciones, digamos que eso le da puntos adicionales. Por lo tanto, tener el promedio más alto no es necesario, sino mostrar ese liderazgo, digamos, como esa proactividad de querer apoyar el desarrollo del país. Otro de los aspectos es seleccionar un tema relevante del país, ¿no? Problemas hay muchos. O sea, está, digamos que la corrupción, la pobreza, la desigualdad, eh, digamos, el tema climático. Bueno, digamos que problemas hay bastantes. La idea es que ustedes conecten ese proyecto de vida que tienen con los grandes problemas que tiene el país y que haya una gran coherencia, digamos, en todo lo que ustedes han desarrollado. Lo otro es apuntarle alto, es decir, seleccionar una universidad y un programa referente, de tal manera que
digamos que esa inversión que van a hacer en ustedes de, pues de un fruto. Acuérdense que en el mercado de las becas ellos invierten esperando un retorno y si le apuntan a una universidad promedio, digamos que no van a ser tan atractivos para, digamos, para que los seleccionen. Y otro de los aspectos que les recomendamos es contactar a ex becarios. Ellos les pueden dar, digamos, bastantes recomendaciones, el punto de vista. Por ejemplo, en mi caso, contacté a varios ex becarios a través de LinkedIn o de Twitter y digamos que esas personas son muy abiertas a compartir su experiencia, así como nosotros estamos acá compartiendo nuestra experiencia. Aquí Erika les presentará como dónde buscar beca. Bueno, estos son básicamente unos links que nosotros les queremos compartir, donde ustedes pueden encontrar becas. Está la primera página que es Scholarship. Ustedes pueden encontrar diferentes becas ahí. Hay becas solo para mujeres, hay becas para latinoamericanos, hay becas por temas. Está también la página de Fulbright, que yo hice parte de una de sus becas, pero ellos también tienen diferentes becas, doctorado para artistas, y tienen más, entonces los invito a que vean en su página como las becas que tienen. Está la de Néstor, la Chevron, está ICETEX también, está la Erasmus Plus para Europa y la de Fundación Carolina para España. Y yo aquí básicamente quiero resaltar es que también está la posibilidad de hacer un acercamiento con las universidades del exterior. Yo no creía que eso fuera como tan cierto, pero ahorita que estoy estudiando acá me doy cuenta que hay personas que contactaron al profesor 2 años, 3 años antes y les contaron sobre un proyecto, sobre sus experiencias y una vez, en el caso específico de Cornell, Cornell tiene el proyecto de interés del estudiante, en el que el estudiante tiene experiencia, entonces lo admiten a la universidad y ellos lo becaron por 2 años para una maestría, funciona también para doctorado. Entonces, la verdad es posible como hacer la investigación de profesores tal vez colombianos que trabajan en diferentes universidades o por temas, que ustedes se presenten, su hoja de vida y traten como decir, de mostrar su interés en estudiar en alguna de estas universidades que, digamos, es posible en realidad. La siguiente diapositiva, ya voy a hablar específico de mi experiencia con mi beca. Bueno, mi beca se llama Pasaporte a la Ciencia, es de Fulbright, es una alianza con ICETEX y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Yo actualmente estoy aquí en Cornell haciendo la maestría, como les mencioné en principio, y le resumo mi experiencia en la siguiente diapositiva. Mi experiencia en la beca Fulbright básicamente es que el ensayo, la hoja de vida, tratar de mostrar desempeño académico, mi experiencia laboral también importó bastante, y el tema de voluntariado. En cuanto al ensayo, con Fulbright es una página diciendo quién fui, quién soy, quién quiero ser y en qué proyecto social quiero trabajar. Entonces ahí tengo que relacionar como mi experiencia en sistema financiero, yo hablé de inclusión financiera y lo que quería venir a hacer a Cornell. Bueno, en ese entonces pues tú no especificas la universidad, pero sí como cuál es el interés y el tema de maestría y por qué razón. Pero es básicamente eso, de una forma muy concisa, mostrar qué hiciste, quién eres en este momento y qué quieres ser después de la beca y del estudio. La hoja de vida, una hoja de vida definitivamente concisa, esto lo digo porque aún hay gente que usa hojas de vida con la foto, eso ya no se usa, entonces como estar también ponerle cuidado como a los formatos y mostrarle como al sponsor o a ustedes se presenten que ustedes están al día con las normas APA, con los formatos de hojas de vida, con los ensayos, con las estructuras. Y yo les dejo estos links acá, que es un lugar donde Fulbright, de hecho, digamos que nos aconsejó para usar para luego aplicar a las universidades. Desempeño académico, bueno, tienes las notas, también si tuviste un buen puesto, promoción, eso lo mencionas. Los exámenes internacionales para aplicar a Fulbright uno debería tener antes de aplicar el TOEFL y el IELTS, perdón. Entonces,
pues eso también es importante tener, si bien no los puntajes más altos, haberlos presentados y tener por lo menos el mínimo para aplicar a la beca. También haber trabajado en grupo de investigación o tener publicaciones, esto va relacionado con lo que decía Néstor. Y en experiencia laboral, básicamente es mostrar liderazgo, como lo decía Néstor, y liderazgo es, a veces uno dice, pero yo ¿cómo muestro liderazgo si yo no soy jefe, si yo no tengo la experiencia para ser jefe, si no he trabajado, pues no he coordinado, no he liderado un equipo? Pero hay logros profesionales, hay proactividad en el trabajo, entonces es como pensar en el foco, en el reto sociedad que te dicen, en los problemas sociales de su interés y ver cómo desde su trabajo ustedes de una u otra manera han podido, digamos que avanzar o han sido proactivos, han generado ideas y eso genera interés en las personas que están realizando la beca y creo que fue mi caso. Y el voluntariado, digamos que tal vez para Fulbright no fue lo más importante, pero sí lo considero muy importante para aplicar a las universidades acá. Los profesores en las universidades acá se fijan mucho si tú has hecho trabajo comunitario, si haces alguna actividad diferente, cómo quieren ver la parte social de nosotros en estos temas. Y también importante pues para las becas en las universidades acá. El siguiente slide, por favor. Y este sí que es como mi aprendizaje del proceso durante mi aplicación a la beca Fulbright. La planeación es definitivamente muy importante. Entonces, si ustedes ya tienen claro que quieren venir a estudiar, que quieren hacer una maestría o un doctorado afuera, entonces como tener en cuenta que la beca, que un proceso de beca se puede demorar hasta un año y que antes de eso ustedes tal vez necesitan tener, por ejemplo, unos exámenes de inglés o necesitan tener un nivel de inglés, necesitan haber presentado un GRE, en algunas partes necesitan haber sido admitidos a una universidad y todo eso requiere tiempo. Entonces, definitivamente la planeación es súper importante. Aquí quería contarles que, por ejemplo, yo empecé estudiando el GRE porque sentía que era un examen más difícil y que si estudiaba para el GRE luego iba a tener un TOEFL más alto sin necesariamente estudiar para el TOEFL. Y la verdad es que no fue así, lo que hice fue perder como tiempo haciendo algo que definitivamente no me funcionó, traté de usar diferentes fuentes para estudiar. Entonces, como que después de que yo sí digo, pues mi consejo personal es que después de que ustedes tengan el idioma, el GRE, el TOEFL o el IELTS, cuando tengan el idioma definitivamente van a presentar el GRE o el GMAT para los que estén interesados en presentar el GMAT. Entonces como que organizarse de la mejor manera y una vez se sientan que tienen el idioma, en los otros exámenes seguramente van a ser más fluidos. Recursos de estudio, yo usé Manhattan y Magoosh para GRE, para estudiar GRE. Si tuviese que escoger entre uno de los dos, escogería Manhattan, me pareció una fuente más rigurosa. Yo pagué por estos dos cursos, usé uno en un tiempo y luego usé el otro, pero yo definitivamente creo que con uno de los dos es más que suficiente si uno dedica el tiempo necesario para presentar. Para estudiar y pues también depende de las habilidades. En el caso de inglés, yo tomé un curso de inglés de la Nacional que dictan los fines de semana. Es un curso de extensión, creo que se llama TOEFL y IELTS. Me pareció interesante porque yo tenía esa duda, como cuál presento, el TOEFL, el IELTS, porque sentía que en una parte me iba bien en un examen, pero en la otra habilidad me iba mejor en el otro. Y este curso me ayudó como a darme cuenta para cuál definitivamente tenía mejores habilidades. En cuanto al ensayo, Néstor básicamente lo mencionó antes, es tener una historia, es contarla, la historia es decir, como quién eres tú y por qué por qué deberías ganarte la beca, qué te hace diferente, la experiencia. Entonces los que no tienen experiencia laboral, temas académicos, las notas, pero los que tienen experiencia laboral definitivamente también es un plus ponerla ahí, mostrar como tu proactividad, lo que has hecho, mostrar que te gusta trabajar, que de una u otra manera quieres contribuir con algún problema social, con algún desarrollo, algún problema social.
ser claro pues con el problema que quieres tratar, ser específicos y pues el ensayo requiere bastante edición porque es que el ensayo es como con lo que ustedes van a convencer a los jurados, con los que ustedes los van a traer, como leer algo que uno dice, esta persona realmente es interesante. Y yo creo que eso pasó en mi caso yo creo que fue el ensayo, pues porque yo no soy como la de las notas más altas, no soy la de primera de la promoción, pero con un ensayo casi similar me presenté también a las universidades y en las universidades también me entrevistaron y me preguntaban mucho acerca del ensayo, entonces es bueno como dedicarle tiempo. Y en la entrevista básicamente pues mostrar claridad, seguridad, conocimiento del tema, que el ensayo de lo que ustedes escriban, de lo que ustedes proponen hacer sea un tema que realmente ustedes conocen, porque en la entrevista les pueden preguntar varias cosas de cómo va a ser esto y por qué no esto. Entonces es bueno que lo que proponen como que tengan claro por dónde quieren seguir y por qué estudiar esta maestría o esta otra es importante para enfrentar algún problema o algún reto de la sociedad colombiana. Uh, Eso es, maestro. Listo. Entonces, de mi parte, les voy a compartir mi experiencia con la beca Chifney. Es una beca que otorga el gobierno británico. Es para maestrías en el Reino Unido y cubre, pues, digamos, el 100% del valor de la matrícula en la universidad y además te dan, digamos, una mensualidad para que cubra, digamos, para que se cubra el tema de alimentación, de transporte, de vivienda. Digamos que es muy, digamos que cubre muy bien. Aquí entonces les voy a explicar un poco, digamos, lo que deben tener en cuenta a partir de mi experiencia. Entonces, tener un plan claro, al igual que André, que Erika, la idea es que tengan un cronograma, pues, digamos, muy estructurado. De hecho, en el material de apoyo les vamos a compartir como un formato de cronograma para que ustedes organicen muy bien todas las, digamos, como todas las actividades que deben hacer, las fechas y demás. Por ejemplo, el tema de las cartas de recomendación que toma cierto tiempo, el inglés, digamos que este es un proceso que toma por lo menos un año, entonces la idea es que lo estructuren muy bien y tengan claros los tiempos. Por ejemplo, para mejorar, digamos, para mejorar en el inglés, no sé, subir, el examen que yo tomé fue el IELTS. Entonces, para sacar más de 7, digamos si uno saca 6,5 y subirlo a 7, eso requiere, no sé, unas 200 horas de estudios, más o menos lo que dicen. Entonces, tener súper claros los tiempos les va a ustedes dar seguridad en el proceso. Otro de los aspectos es escribir un ensayo efectivo. Ahí la idea es desarrollar cada punto a profundidad. Aquí, digamos que con Erika hicimos una diapositiva en la que les vamos a explicar, digamos, cómo es la estructura y la estrategia para que aborden este tipo de ensayos. Lo importante aquí es desarrollar cada punto a profundidad y sobre todo, digamos, no dar respuestas tan generales, ¿no? Es dar respuestas muy puntuales, con ejemplos concretos, con digamos que se note que efectivamente lo que ustedes están escribiendo refleja lo que ustedes son y que sea muy auténtico. Lo otro es un mejoramiento continuo. Digamos, en mi caso, yo me presenté más de una vez a la beca eh, y digamos que cada vez que ustedes se postulan les va dejando una enseñanza. Y la idea es que ustedes busquen mejorar continuamente, ¿no? Entonces, de pronto, la primera vez, no sé, el inglés no funcionó o falló, digamos que los ensayos no estuvieron muy fuertes. Entonces, la idea es trabajar continuamente en mejorar digamos, la manera en que se postuló y digamos que la primera vez no salió, pues en la siguiente uno incluye una historia nueva con componentes adicionales a lo que previamente se hizo y digamos, trabajar en ese mejoramiento continuo. Es súper recomendable revisar más de una vez todo, o sea, las fechas, los ensayos, que no se vayan con ningún tipo de error, digamos que los mínimos detalles pueden marcar una gran diferencia, ¿no? Entonces, digamos, en los ensayos, sí, que estén súper bien estructurados, la ortografía. Por ejemplo, en Reino Unido, digamos, cambia un poquito la ortografía como es en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos pueden utilizar la Z, en Reino Unido pueden utilizar la S, esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia en los formularios.
digamos que en de hecho es la primera vez también diligencié mal el formulario porque la pregunta estaba formulada de manera negativa, la interpreté mal y escribí lo que no era y entonces es clave que hagan, digamos, una revisión de todo, de absolutamente todo. Para las entrevistas recomendamos el método de STAR. Yo lo desconocía en su momento, creo que hoy en día es mucho más famoso digamos, de lo que en nuestra época nos enseñaban. De hecho, fue un británico el que me lo enseñó, entonces es describir muy bien la situación, las tareas, digamos, que ustedes desarrollaron, las actividades y cuál fue el resultado. Digamos que esta estructura es muy buena, es un estándar en entrevistas, sobre todo de competencias, porque la entrevista que van a hacer es sobre liderazgo, sobre networking, sobre plan de carrera, que eso es común entre la beca de Erika y la mía. Por lo tanto, les recomendamos estudiar este tipo de estructura. Y de hecho, digamos, en el material que les vamos a compartir, hay, digamos, un documento que explica en detalle esto. Algo que les recomendamos trabajar es en el storytelling. Digamos que esto, o sea, para diferenciarse requiere entrenamiento, requiere de poder saber contar una historia. Esa historia que es única, digamos, de ustedes, que los diferencia. Entonces, de hecho, también en el material les vamos a compartir una hoja que habla sobre storytelling. Y eso les da, digamos, como cierta claridad y más adelante también explicamos un breve ejemplo. Lo otro es entender el enfoque de la beca. Digamos que Reino Unido pues tiene unas como prioridades en Colombia que ustedes las pueden revisar o por lo menos qué fue lo que yo hice. Pues yo me metí al Twitter de la embajada, del embajador, a la página de la embajada, bueno, buscaba digamos en redes sociales y demás de qué era lo que hablaban, cuáles son los temas prioritarios, hacia qué le están apuntando. De tal manera que al entender, digamos, ellos qué quieren apoyar en el desarrollo de nuestro país, pues logremos encajar eso que les mostrábamos al principio del propósito, ¿no? ¿Cuál es, digamos, en qué yo soy bueno, en qué ellos están patrocinando? Clave entonces que ustedes entiendan esa parte y que se adapten, ¿no? Digamos, es más fácil que nosotros nos adaptemos a lo que está en el mercado que el mercado se adapte a nosotros. Digamos que ahí también juega un poco la estrategia. Em, Eso, digamos, frente a las recomendaciones. Bueno, acá, digamos que el ensayo sí es de lo más, digamos, creo que o sea, es mucho más importante que las notas. Digamos que no, yo no tuve el promedio más alto, pero digamos que si algo deben trabajar y a lo que le deben dedicar bastante tiempo es, digamos, a tener un ensayo que sea ganado. Aquí, digamos, utilizando digamos, como técnicas de storytelling, entonces en todas las historias siempre hay un villano, ¿no? Entonces el villano en este tema es como ese gran problema que nosotros vamos a atacar. En mi caso fue, digamos, la pobreza y ese fue digamos, el problema que yo traté de abordar. Ahora, problemas o villanos hay muchos. La corrupción, digamos que ahorita está de moda, bueno, digamos que siempre ha sido un tema en época electoral, pero hay temas de salud, de educación, temas de, no sé, del aprovechamiento de los datos, bueno, hay infinidad de temas. Entonces, la idea es coger un tema muy concreto, muy claro. Y digamos que hay una persona que va a solucionar ese problema, que vendría a ser como el héroe, ¿no? Ese seríamos pues nosotros o digamos en este caso ustedes. Ahora, en la beca Schiffrin hay 4 preguntas que se deben responder. Hay una que es relacionada con liderazgo. Aquí la idea es en esta mostrar un poco de contexto sobre el villano. Está, no sé, el problema de la corrupción, y hay una persona que lo puede solucionar y esos son, digamos, somos nosotros o la persona que se postula, y explicar un poco cómo, digamos, ustedes o cada uno de nosotros hemos movilizado a otros para solucionar ese gran problema y cuál ha sido mi rol, digamos, para movilizarlo y solucionar ese problema, ¿no? ¿Cuáles han sido las propuestas, los logros? Digamos que en esto toca ser súper estratégico. Bueno, una recomendación es que los ensayos que se solicitan, y a eso va, digamos, la doble verificación, es que si dicen 500 palabras, efectivamente sean 500 palabras.
digamos que pues por lo menos en Reino Unido me quedó muy clara la lección que si yo me paso, o sea, si no cumplo al pie de la letra lo que exigen, digamos, es penalidad. Entonces, para poder, digamos, desarrollar esta historia en 500 páginas, en 500 palabras, digo, deben ser muy estratégicos y seleccionar aquellos elementos que realmente son claves. Otro de los aspectos que piden es networking. Digamos que, bueno, algo que no les explicamos también al inicio de las becas o cómo funciona el mercado de las becas es que ellos buscan pues un aliado estratégico en Colombia, ¿no? Alguien que sea líder y de igual manera que tenga un buen networking. Aquí es importante que ustedes muestren cómo ustedes han movilizado esa red de contactos. Y aquí el tema de networking no es tanto, digamos, recibir apoyo de otros, sino es más darlo, ¿no? Como yo he apoyado y de igual forma pues recibido, pero digamos que es más dar, es construir una red en la que tenemos acceso a conocimiento, damos conocimiento, en esto, digamos que también es importante desarrollar muy bien la historia y se debe conectar, digamos, con ese gran problema. Y yo, digamos, cómo he sido un protagonista en esto de networking. Otra de las preguntas que hacen es respecto al programa, es decir, digamos, a la maestría o doctorado que se va a estudiar y por qué ese país. Ahí, digamos que también debe ser muy claro digamos, la respuesta. En mi caso, en el tema de desarrollo, digamos que era relativamente fácil justificarlo, digamos porque, digamos que en la agenda de Reino Unido está el tema de contribuir al desarrollo de los países y ellos tienen varias universidades que son referentes en el desarrollo internacional. Por lo tanto, digamos, la justificación debe quedar muy, muy clara. No sé, si van a hablar de temas de inteligencia artificial, entonces uno dice, no, pues en Reino Unido estaba Alan Turing. O si van a, bueno, dependiendo del tema, digamos que ahí debe justificar muy bien por qué ese país y por qué ese programa. Entonces, digamos que en mi caso, ¿por qué decidí estudiar en LSI? Porque el premio Nobel de Economía que desarrolló, digamos, que hizo su teoría sobre el desarrollo, Amartya Sen, desarrolló su teoría estando en el London School of Economics y yo quería recibir una clase con él y efectivamente, digamos, llegué a ese nivel de detalle, explicar muy concretamente, o sea, es importante que ustedes indiquen muy bien por qué esa universidad, por qué ese programa. Entonces, indicar profesores, indicar, no sé, en el ranking está en tal posición y demás, es súper importante. Otras de las cosas es que de pronto en Colombia no existe esa maestría, ¿no? Existe una demanda insatisfecha y es un problema grande. Entonces, de pronto en temas de cáncer o ahorita el COVID, no sé, quieren ir a estudiar a Estados Unidos o a Europa y allá está el instituto que está, digamos que es líder en ese tema, entonces esa, digamos, es una muy buena justificación de por qué ese país y ese programa. Y lo otro es el plan de carrera, o sea, ¿qué voy a hacer después de, digamos, de terminar o de ese beneficio? Acuérdense que la beca es, o sea, ellos esperan un retorno, ¿no? Y ese retorno se ve claro sobre todo en esta parte, ¿no? Digamos que hacia atrás, ustedes justifican que son, digamos, que son capaces, sobre todo en estos dos aspectos del liderazgo y networking, y que digamos que van a aprovechar al máximo y que ustedes digamos, van a ser líderes, pero es importante tener ese plan de carrera súper claro, ¿no? Que exista coherencia con todo lo anterior, que haya un impacto esperado. Ese impacto es como la retribución, ¿no? Entonces, si ellos invierten $1 o una libra esterlina, ¿cuánto le va a retribuir a Colombia? Y a ellos como inversionistas, entonces no sé, que ustedes van a dictar clases, que van a crear el instituto relacionado con análisis de COVID o van a crear el centro, no sé, de inteligencia artificial. Bueno, dependiendo de ese gran problema, deben explicar muy bien qué es lo que van a hacer acá en Colombia. Por ejemplo, Erika, es su tema financiero, entonces solucionar el tema de inclusión y demás. También indicar muy bien, y dado que, por ejemplo, en este tipo de becas esperan personas que sean, digamos, aliados estratégicos en el futuro, mostrar ambición, ¿no? Respecto al cargo de liderazgo que se va a ocupar. De hecho, la primera persona que se ganó en Colombia la beca Chifnin fue Galán.
Digamos que resaltar eso, esa ambición, o en el caso de Fulbright, no sé, Claudia López, bueno, digamos que hay varias personas que están ocupando posiciones de liderazgo que han ganado este tipo de becas, entonces es importante que todo esto tenga que tenga coherencia. Ahora, lo otro es que durante todo el recorrido de este ensayo, deben desarrollar la propuesta de valor que viene a ser el cómo, ¿no? O sea, digamos que hay un qué, que es el gran problema, hay un quién, que soy yo, y el cómo es la propuesta de valor que ustedes van a desarrollar durante todos estos ensayos, y debe ser súper coherente, ¿no? Que de inicio a fin, digamos, sea una sola historia y sea muy completa. Em, em, listo. Aquí algunos tips. Digamos que pues reforzando el tema del inglés, digamos que algo que descubrí es algo que se llama Tandem, es el intercambio de idiomas entre nativos. Digamos que es una muy buena alternativa para que mejoren el inglés. Hay aplicaciones, hay, digamos, universidades que ofrecen este tipo de servicio y son en línea. En mi caso, por ejemplo, practicaba con una persona de Reino Unido y dos personas de Estados Unidos. Para mejorar el speaking, digamos que hay un software que me gusta mucho que se llama Elsa Speak. Ahí te corrigen, o bueno, Google también puede servir, digamos que estés especializado en eso. Grammarly para digamos, para las cartas, para que verifiquen que, digamos, que todo quedó muy bien escrito. OSDIC para el uso de las preposiciones. El corpus de inglés, digamos, para cuando escriban en inglés, pues digamos, cuando tengan que escribir alguna carta o demás, les va a ser de referencia. Hay un curso que, digamos, que tomé en Coursera que me pareció muy bueno, que se llama Aplicar a Universidades de Estados Unidos. Se los recomiendo. Está, digamos que ahí lo pueden buscar en Coursera y tienen bastante material que me pareció útil. Para diferenciarse, les recomendamos, digamos, estudiar técnicas de storytelling. Es importante, pues, la originalidad y que sea una historia real, ¿no? Porque muchas personas van a estar leyendo, digamos, en el caso de Chifney, llegan miles de ensayos. Entonces es mala idea copiar algo que ya encontraron en internet y cambiar la estructura, no, tiene que ser totalmente original, de tal manera que capte la atención del lector en digamos, en los primeros segundos. Lo otro es buscar pues esa necesidad que está insatisfecha en el país, digamos esa oportunidad de mejora. Digamos que en corrupción puede tener varios puntos o enfoques. En temas de pobreza también hay diferentes maneras de abordar la pobreza, de abordar los sistemas de los problemas de salud, de educación. Bueno, ahí es importante cómo desarrollar muy bien esa idea que cada uno de ustedes pues sabrá cómo abordarlo. Es importante tener disciplina, o sea, esto es un tema que toma año, mínimo un año, digamos, si se es exitoso, o puede tomar más de un año, digamos, como en mi caso, entonces requiere pues sacrificio, no sé, para mejorar el puntaje del inglés, tener una meta clara, tener un plan muy claro. En últimas, digamos que la conclusión es que estudiar en el exterior es posible, en la medida que se quiera, ¿no? Y se tenga claro, mejor dicho, o sea, digamos que Erika y yo pues somos un ejemplo claro de que es posible, y básicamente siguiendo pues como las recomendaciones que les hemos hecho. La idea es que no dejen, o sea, no dejen pasar la oportunidad de estudiar en el exterior. Realmente es súper enriquecedor. Conocen de otra cultura, aumentan su networking y demás. Y si se van, pues la idea es que regresen pues, para que contribuyan al desarrollo del país, digamos que es el enfoque. Aquí abrimos el espacio para la sesión de preguntas. No sé, creo que es en el chat, o bueno, no sé cómo lo manejen. Ya abrimos el espacio. Aquí les dejamos pues un material de apoyo, hay una plantilla de storytelling. Digamos que nos parece interesante para que ustedes entiendan, digamos, cómo estructurar digamos, un buen discurso, de cómo solicitar una referencia. Hay un formato que se utiliza que, digamos, nos parece adecuado. Digamos que al momento de solicitar una referencia,
de manera respetuosa es bueno enviar este formato a la persona de tal manera que él vea pues quién es usted, cómo han trabajado juntos, y eso le sirve de insumo para que esa persona lo haga o eventualmente esa persona al leerlo le diga, nos diga, bueno, haga la carta, me parece bien todo lo que está ahí, y pasen al formato de la carta, un tema del método STAR para las entrevistas, para que tengan, digamos, esto súper claro cómo funciona, un formato del cronograma, unas recomendaciones del Banco Mundial de cómo tener una hoja de vida y mostrar los logros, y un archivo en Excel que habla, digamos, para que ustedes registren esas actividades y honores. Hay cosas que de pronto a uno eventualmente se le olvidan con el tiempo, es bueno tener, digamos, como ese registro. Eso lo pueden bajar en este enlace, digamos que ahí buscamos acortarlo. Y les dejamos también pues nuestros datos de contacto y eventualmente pues se postulan, digamos que cuenten con nuestro apoyo, nuestras recomendaciones, pues la idea es que desde la comunidad más personas se vean beneficiadas con las becas y sobre todo generen ese impacto en Colombia.